Hola Gladys, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues, todo súper, súper. Oiga, salude aquí a nuestra audiencia para que nos puedan ir conociendo y presentes si usted quiere. Bueno, en primer lugar, a mí me da mucho pudor cómo me presentó el Andrés, porque la verdad es que no sé, esos cargos son circunstanciales. Lo más importante es que soy mamá de 3 hijos y de una hija. Tengo 11 nietos. Tuve 35 años casada. Mi marido se murió hace 18 años. Y soy una apasionada de ser profe. Gracias. Eso es lo que soy. No soy lo otro. Exacto, esas son etiquetas, ¿cierto? Pero de Son todas cargos. maneras, esta historia se fraguó y tú entraste a estudiar en los años 60 a la universidad, a la carrera de educación física, y nunca saliste de ahí, po. Y el año 72 te pidieron que te hicieras cargo del grupo de la asignatura de gimnasia. Y ahí se empezó a generar una situación porque muchos en ese tiempo ya te descalificaban por tu impulso innovador y el cuidado de lo socioemocional. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo sobrellevaste esta situación y por qué crees tú que recibiste tantas críticas por este impulso innovador. Bueno, primero quiero decir también de que ya se imaginarán qué edad tengo. La edad es un tema de la mente, ¿no? Yo cumplo este año 60 años que ingresé a la escuela de educación física de la Católica y ahí he estado por siempre. Y espero que cuando la Católica cumpla 100 años, que es el 28, yo pueda entrar, digamos, caminando. No sé cómo voy a salir, pero echaré caminando. Oye, dime de nuevo la pregunta, que ya en esto se me olvidó. Que cuando partió en el año 72 te pidieron que te Ah, hicieras ya, ya, la asignatura listo. y ahí pasó algo, digamos, que tú Sí, llegaste un poquito a revolucionar las cosas y pasaron cosas. Cuéntanos un poquito de ese tiempo. sí, pero lo primero que quiero decir es que esas revoluciones fueron por el impulso de mis estudiantes, ¿ya? Porque ellos me pidieron un día que tenían que hacerle una tarea a un profesor, profe mío también, Carlos Ramírez, que en paz descanse, respecto a una exposición, qué sé yo, de una teoría. Y entonces ellos querían hacerlo corporalmente. Y imaginamos algo, me acuerdo que fue como un vientre, que era una mesa porque no teníamos nada. Bueno, organizamos eso y a partir de eso empezó a surgir este grupo que le llamamos un grupo de expresión y que un señor X le llamó que era un grupo de gimnasia clandestina posteriormente y me acusa de eso. Es para risa, ¿no? Pero entonces el impulso de los estudiantes que me hacen junto con ellos comenzar justamente a indagar y a cuestionarnos. Yo hacía la asignatura de gimnasia y entonces empiezo a cuestionarme que qué sentido tenía de enseñar siempre las mismas cosas y siempre casi como me habían enseñado mis profes, repitiendo rutinas. Y bueno, empezamos ahí a cuestionarnos. Ustedes saben que nada es, todo tiene una sintonía en la vida, por lo tanto, justamente venía llegando de el Instituto de Salem con Fritz Perls, de la teoría de la Gestalt. Entonces nos unimos con Patricio Varas, que en paz descanse, filósofo, y empezamos a cuestionarnos y a transformar esas comillas, rutinas de gimnasia en experiencias vitales. Entonces lo que expresábamos era justamente lo que nos acontecía en la vida, especialmente a los jóvenes, a los varones, a las damas de ese grupo. Y pasaba que cada vez que hacíamos con gritos, qué sé yo, estas les voy a llamar rutinas para que me entiendan, terminábamos llorando, abrazadas y toda nuestra emocionalidad florecía. Y mis colegas, mis coleguitas se reían de mí, decían ya, ¿qué tiene que ver esto de la educación física, unirla con la poesía, con la palabra, con la emoción? De hecho, hicimos una experiencia en la escuela de psicología y me acuerdo que uno de los chiquillos que al final espontáneamente le surge cantar el Quijote, ya, el sueño del Quijote, y imagínense ustedes lo emocionados que estábamos. Y como el principio de libertad era fundamental en nuestro trabajo,
Bueno, terminamos todos llorando. Y me acuerdo que un profesor de psicología sale y me dice, oye, esto es muy complejo lo que estás haciendo tú, porque estos jóvenes pueden descontrolarse y hasta llegar a suicidarse. O sea, eran descalificaciones, juicios, eh, pero la verdad es que esos juicios también nos impulsaron a seguir adelante, porque nosotros estábamos convencidos de lo que nuestro camino era ese y no era otro. No teníamos que darle, eh, satisfacer, digamos, los deseos de los demás. O sea, nosotros nos habíamos propuesto un propósito, reflexionar respecto a nuestras prácticas pedagógicas, cuestionarnos, no ser rutinarios, no tratarnos como cuerpos inertes, sumisos, que son máquinas, sino como seres reales, complejos, donde la emocionalidad es parte nuestra, ¿no? Y se expresa en nuestra motricidad. Así que yo diría que fueron el impulso y la energía de los jóvenes los que me permitieron salir adelante y sobrellevar esas descalificaciones. Y mi convicción en que, vuelvo a decir, mi convicción que ese era el camino, esa era la opción que habíamos elegido colectivamente. Eso, Andrés, no sé. Qué bonito, muchas gracias. Oye, me quedo dando vuelta esto que nos contaste que te acusaron de montar un grupo clandestino de gimnasia en el año 86, entiendo yo. Oye, Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué te porque, acusaron de un grupo clandestino? ¿Cómo fue eso? porque había un director en mi escuela que era un director interventor propio de la dictadura, que lo habían traído de otro lado, qué sé yo. A mí no me echó porque yo estaba recién, el año 73, estaba postnatal de mi hijo que había nacido, mi segundo hijo que había nacido en agosto, y por lo tanto eso me salva, entre comillas, pero también me salvan mis estudiantes, nuevamente mis estudiantes. Entonces, este grupo que había ido creciendo del año 72, 73, no teníamos dónde juntarnos en esa época. Ya era muy complejo y sobre todo a las 9, 10 de la noche. Entonces nosotros entrábamos justamente al campus Sausalito y había unos cimientos de un edificio y nos metíamos al sótano. Y salíamos 10, 10 y media de la noche un poquito blancos. Entonces seguramente él pensó que yo hacía ejercicio y práctica para la guerrilla porque salíamos blancos del cemento, porque nos Qué bueno. tirábamos al suelo, qué sé yo, jugábamos mucho. Entonces él en esa época escribe una carta, se la escribe al rector. Fíjense, otra sintonía en mi vida. El rector había sido profesor mío en un magíster. Y él me llama, me dice, Gladys, tengo una carta donde te acusan de esto, ven. Y me dice, esta carta va a quedar en mi escritorio. Pero bueno, nuevamente el aliento y la convicción de ese trabajo nos hace seguir adelante. Qué Y ahora buena. lo cuento como una anécdota, pero en ese tiempo fue espantoso, o sea, la ira que me causó eso y porque era tan injusto, ¿no? De que ni siquiera nos preguntaron qué hacíamos, no, nos acusaron. Bueno, pero era propio de la época también. Oye, pero la historia se dio vuelta rápido porque más o menos en los mismos años ya te designan, porque en ese tiempo no había democracia, ¿cierto? Y te designan directora de la carrera. Así es. Entonces, ¿cómo fue El ese año proceso? siguiente, Ya, porque, a ver. bueno, nosotros en una, esto tiene un antecedente también, nuevamente los estudiantes, pues yo adoro a los estudiantes, a los jóvenes hoy día. Siempre me han dado sentido a la vida. En un acto de inauguración, digamos, de la escuela, el estudiante que era presidente del centro de alumnos, con un discurso, sí, ideológico, político de esa época, muy valiente, con el director interventor sentado, nosotros como profesores, y un señor también que era de la Digider, Marino, creo, interventor. Este chico dice, y lo peor de todo lo que sucede, aquí en esta escuela, nuestros profesores son antivalores. Eso a mí me mató. Y entonces con uno de mis colegas lloramos, me acuerdo ese día, en este acto, y dijimos, esto no puede ser. Porque nosotros tenemos valores de democracia, creemos en la libertad, en el trabajo colectivo, etcétera. Y entonces le propusimos al director patuamente que él fuera y terminara su posgrado. Y que por lo tanto nos permitiera a nosotros, digamos, a encargarnos de la escuela, el grupo de profesores.
Y como en ese tiempo no habían elecciones, en una reunión a mano alzada, donde él decide dejar la dirección para terminar su posgrado, a mano alzada se decían dos nombres. Un varón, que no voy a decir el nombre, y yo. Y yo tengo 5 votos, 5 manos alzadas, y el otra persona tiene 6 manos alzadas. Y eso se manda al decano, y el decano lo manda al rector, porque él tenía que designar. Y me acuerdo, bueno, intervienen los... Después yo supe que habían intervenido los chiquillos, fueron a hablar con el decano, que querían que yo fuera la directora, ta, 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 ta. Y en la noche, una noche me llaman a la casa el decano y me dice, Gladys, queremos que usted sea la directora. Bueno, Buenísimo. y la verdad es que yo acepto porque yo creo que en mi vida yo me doy cuenta ahora que converso contigo que siempre se sincronizan, diría yo, 4 energías. Una, mi familia. Mi marido, pucha, me dio toda la libertad, me acuerdo, para hacer lo que yo quería. Entonces éramos realmente una pareja. Me dice, ¿tú quieres hacerlo? Y ahí la segunda energía, la energía de mi alma mater que me llama. Sí, sí, yo creo que puedo y debo hacerlo. Ok, me da, porque mis hijos eran pequeños en ese tiempo. Entonces, está la familia, está mi alma mater, pero están los jóvenes nuevamente, que me dicen, Gladys, por favor, acepta. ¿Ya? Y eso es tremendamente importante. Y la otra energía es la propia. Yo creo que uno tiene que reconocer la propia energía en el sentido de decir, ok, esto es lo que quiero, este es mi propósito, no ser directora, sino poder servir, transformar la escuela, hacer un trabajo colectivo y entonces acepto. Le digo, yo mañana, después que le pregunte a mi almohada, le contesto sí o no. Y al otro día, entonces, cuando lo llamo, le digo, sí, se han confabulado 4 energías y por lo tanto yo estoy a disposición de la universidad. Y asumo la dirección. Qué bueno. Enhorabuena. Qué buenísimo. Y muy Bueno, bonito gracias. fue, muy Sí, bonito. hermoso. Fue por un trabajo extraordinario con los chiquillos y con los profes también. Trabajo Qué colectivo. lindo. Qué Que lindo. amábamos lo que hacíamos, entonces, y amábamos nuestra escuela formadora. Por Eso, supuesto. Andrés, te podría contar. Muchas gracias. Muchas gracias por contarnos esos orígenes, esa parte de la historia que no se olvida, que queda marcada y que va configurando entonces una noción de qué es ser un líder y una líder educativa. Entonces, vamos a dar un paso adelante. Dejen las preguntas que quieran hacerle a Gladys, déjenlas en el chat y vamos a volver después de un breve, vamos a hacer un taller muy potente ahora. 30 minutos, quizás nos pasemos un poquito, vamos a hacer un taller experiencial y prepárense porque este es el momento de ustedes, digamos, y vamos a volver con Gladys también y le vamos a hacer algunas preguntas si ustedes se animan, las pueden dejar en el chat y entonces nosotros les vamos a hacer esas preguntas a Gladys. Entonces,